a mí usted me gusta mucho. No tengo prisa en acostarme con usted. Pero ya después me di cuenta que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Ya él empezó a ser muy agresivo, a pegarme, se emborrachaba y hacía el escándalo. Usted está capturada, o el papá de sus hijos la demanda porque usted hablaba de ellos. ¿Qué parte íntima de tu cuerpo tocó tu mamá Ingrid? La cola. Entonces ahí yo entendí que era manipulación. Ella no debió haber estado todo este tiempo en una cárcel injustamente. Y queda capturada. Mi vida se derrumbó. Esta mujer purgó una condena de 15 años en la cárcel injustamente. Su expareja, Álvaro Rojas, un exfuncionario de la Fiscalía y a quien ella abandonó, la acusó, según ella falsamente, de abuso sexual a sus 2 hijos menores. La venganza del hombre hacia Ingrid Contreras llegó a tal punto que manipuló a los niños. Nuestra periodista Valentina Estupiñán habló con las víctimas de esa diferencia sentimental. Durante 15 años, Ingrid solo vio el mundo a través de una reja. 15 años en los que el tiempo pasó. Su historia no comienza en una cárcel, sino en una mentira, la de su expareja Álvaro Rojas, un hombre que le llevaba más de 20 años y que tenía otras mujeres. Todo empezó con detalles y con amor. Mire, la verdad, a mí usted me gusta mucho. Es demasiado. No tengo prisa en acostarme con usted. Yo sé que usted es una chica muy joven, entonces quiero enamorarla. Y sí, efectivamente, así fue. Yo quedé viviendo aquí con mis hijos y él me compró todo nuevo. Empezó a cortejarme, que rosas, que serenatas. ¿Qué opina de ese hombre? Lo comencé a distinguir por Ingrid, pues yo pensé que era una persona, un personaje, porque él llegó aquí con un fulas de el que era fiscal, el que era persona muy prestigiosa y toda esa cuestión. Pero ya después me di cuenta que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Ingrid decidió terminar su relación con Álvaro, funcionario de la Fiscalía. En ese entonces, él era el secretario del fiscal para la sección de delitos sexuales. Ingrid comenzó a recibir llamadas y mensajes constantes de las otras mujeres de Álvaro. Ya él empezó a ser muy agresivo, a pegarme encerrado, sin alimentos, se emborrachaba y hacía el escándalo. Entonces yo ya tomé la determinación, yo dije no, ya no quiero vivir más así, y ya él se descaró y entonces ya estas señoras todas me llamaban a la casa y me decían, ay, pero la noche se quedó aquí, pero él hoy vino, pero él me hizo así. El 9 de noviembre de 2011 es una fecha que Ingrid nunca olvida. Ese día su vida cambió para siempre. Un operativo inmenso llegó a su casa. Los agentes le informaron que estaba acusada de abuso sexual contra sus 2 hijos de apenas 5 y 6 años de edad. Llegaron camionetas blindadas, hombres del CTI, del Gaula, grandes, a romper las puertas con metralletas, a no dejar arrimar a nadie, y que venían por mí. Usted está capturada, o el papá de sus hijos la demanda porque usted hablaba de ellos y queda capturada. Va a ser trasladada de inmediato a la cárcel del Buen Pastor. Mi vida se derrumbó. Erika, la hermana de Ingrid, pasó los 15 años buscando todas las formas posibles de ayudarla a demostrar su inocencia. Tocó puertas, pidió ayuda, pero muchas entidades la rechazaron. Asegura que nunca realizaron las investigaciones como debían ser, si hubo negligencia del Estado colombiano. Lo discriminan a uno porque uno va a preguntar, porque uno no tiene el conocimiento en la misma cárcel, en el bienestar familiar. Cuando fui varias veces con mis sobrinos a solicitar el restablecimiento de derechos, cuando fui a solicitar que me hicieran acompañamiento, porque había como un programa para las madres que están en la cárcel, y ellos hacen el acompañamiento una vez al mes para llevar a los niños. ¿Qué parte íntima de tu cuerpo tocó tu mamá Ingrid? La cola. ¿Qué parte de tu cuerpo tocó? La
la cola. Entonces ahí yo entendí que era manipulación. Él se nota que le hace falta como ese afecto. Y yo he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con él y me dice, sí, tía, por culpa de nosotros mi mamá estuvo en la cárcel. Después de años de silencio, habla Tatiana, la hija mayor de Ingrid. En aquel momento tenía apenas 17 años. Hoy habla para Testigo Directo con 31 años de edad. Yo con Álvaro teníamos muy buena relación, o sea, yo tenía una buena relación con él porque de hecho yo le decía a papá, él también fue muy especial conmigo. Yo ese año, el año que metieron a la cárcel, yo estaba en 11. Después de lo que pasó con mi mamá, yo rompí también todo contacto con Álvaro. Ingrid estuvo en más de 3 prisiones durante estos 15 años. En cada cárcel aprendió a sobrevivir al miedo, a la soledad y a la culpa que no le pertenecía. Al otro día me metieron al patio especial donde meten a todas las mujeres que venían por actos con menor de 14 años. Todas las reclusas saben que usted atentó contra un menor de edad. Entonces en varias ocasiones atentaban contra nosotros, estando nosotras encerradas, sino que era como unos calabozos con unos espacios siempre un poco grandecitos pues arriba, y sin embargo nos tiraban orines, popó, nos llegaron a incendiar. Álvaro falleció durante la pandemia por COVID, pero dejó a sus hijos solos, llenos de incertidumbre y temor hacia su madre, quien en realidad siempre estuvo pendiente de ellos. Pero desafortunadamente se muere y aparte de eso los deja volando, los deja solos porque él era, como le digo, el eje. Ellos giraban alrededor, lo que él dijera estaba bien. Ellos ya sabían si él guiñaba un ojo, qué tenían que decir, qué tenían que hacer. Y cuando él muere, pues obviamente ellos quedan solos. Entonces, mi hermana siempre fue una luchadora incansable de mi causa, pero pues desafortunadamente tuve que pagar mi condena. El día que yo vi a Ingrid, cuando ella llegó a la casa, lo primero que yo le dije fue que me perdonara. Porque yo empecé la tarea, pero no la pude completar. No porque no hubiera querido, porque fue muy difícil, o sea, fue bastante duro. Y que ella sabe que yo la amo y que ella no debió haber estado todo este tiempo en una cárcel injustamente. La última cárcel en la que estuvo Ingrid fue la de Picaleña en Ibagué. Allí vivió algunos de los momentos más duros de su vida. Recuerda cada día tras las rejas, las largas horas de silencio y la esperanza que pese a todo nunca perdió. ¿Y esos 15 años cómo fueron? Hacía mucho calor y no había agua, nos ponían como un tarro de esos de aceite grandes, nos lo daban y usted con un tibungo de esos de agua tenía que lavar, tenía que entrar al baño, tenía que bañarse, tenía que lavar la loza. Dormía en un espacio bastante reducido y muchas veces nos metían hasta 6, 7. Eran 4 planchones. Debajo de los planchones quedaba un espacio, entonces a una le metían en este lado, a otra le metían en este, a otra le metían aquí al lado de la puerta y otra dormía en el baño. Muchas veces vimos a mis compañeras de prisión, muchas se ahorcaban, otras se cortaban. Cuando Ingrid ya tenía 9 años en prisión, recibió una llamada inesperada. Era Álvaro, su expareja. Y me llamó y me dijo que por favor lo perdonara. Que por favor lo perdonara, que sus hijos ya tenían 12 y 13 años, que ya no podía de pronto ocultar más la verdad, que ya no tenía como los suficientes argumentos para decirles una historia diferente. Mientras tanto, sus hijos crecían lejos, bajo la sombra de un padre que los amenazaba si decían la verdad. Pero sin embargo, yo creo que él antes de morirse se dio cuenta que el error que él había cometido fue grandísimo, porque no se trataba solamente de meter a mi mamá a la cárcel, pero aquí afectó a toda una familia, principalmente a sus hijos. Entonces para ellos mi mamá, saben que es su mamá, pero pues es una extraña, porque no crecieron con ella, no compartieron con ella, ellos no la conocen y ella no los conoce. En enero de este año, Ingrid terminó su condena y volvió a la libertad. 15 años después, el mundo le resulta extraño, inmenso y desconocido. Valentina, realmente a mí nadie me dijo que me iba a dar la libertad. Yo, desde el primer momento en que caí a la cárcel, empecé a redimir. Yo fui muy juiciosa en estudiar, en trabajar, en hacer lo que fuera por redimir el tiempo. Entonces yo misma llevaba las cuentas de mi tiempo. Aunque sus hijos ya no son los mismos niños que dejó, pues ahora son mayores de edad, Ingrid los busca, los abraza y los espera. Sabe que la herida no se borra, pero también sabe que el amor nunca prescribe.
La relación con mis hijos, Valentina, tampoco ha sido fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, mis hijos mayores, pues ellos siempre han estado conmigo. Y mis otros hijos son muy alejados de mí. Ellos tienen sus propios dolores, sus propias conclusiones de todo esto. Entonces ha sido un poco complicado acercármeles. Yo quería o salí con el pensamiento de que todavía ellos eran esos niños pequeños que yo había dejado y realmente no contaba con que ya eran unos adultos. Si venden mi ensaladita de fruta, venden todo eso. En el sector del Tunal, al sur de la ciudad, la madre de Ingrid tiene una frutería y desde su local Ingrid trabaja diariamente, pues este negocio no es solo su sustento, es también su esperanza de sacar adelante a su familia. ¿Qué mensaje le envías a tus hijos, Ingrid? Yo también fui una víctima del papá, pero que yo los amo, que me den la oportunidad de ser esa mamá. Y como ser humano tengo errores, tengo fallas, pero que todos unidos podamos avanzar y luchar el día a día, pero que me den la oportunidad de amarlos, de ser esa mamá que ellos anhelan y anhelaron, pero que no pudieron tener. Hoy Ingrid vive con el peso de una historia que le robaron, pero también con la fuerza de quien sobrevivió a la injusticia, porque aunque le arrebataron 15 años, no lograron quitarle lo más importante, su verdad y su esperanza de volver a estar con sus hijos.